Y bueno, pues ya por último sería revisar específicamente cómo se logra a cabo los procesos de biosíntesis de los glicerofosfolípidos, pero ahora en las células eucariotas, ¿sale? Bueno, entonces la mayor parte de las células eucariotas no solamente van a tener los tres fosfolípidos que ya mencionábamos que forman parte de la estructura de las procariotas, que quedamos que eran la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilglicerol y las cardiolipinas, sino que además van a tener en este caso otros tres que serían la misma fosfatidilcerina, que recordemos que las bacterias prácticamente pues la convierten toda en fosfatidiletanolamina, no la almacenan, y otras dos que sería la fosfatidilcolina y el fosfatidilinositol. Entonces vamos a revisar cómo se llevan a cabo estas rutas de biosíntesis. Aquí nosotros vamos a tener un poquito más de posibilidades, dado que pues hay más estructuras que pueden partir en este caso de como precursores directamente de estos fosfolípidos. Entonces vamos a revisar todas estas rutas, ¿sale? Nuevamente estamos hablando de que el ácido fosfatídico va a servir como precursor principal para todos estos seis compuestos, ¿sale? Y prácticamente pues las reacciones en el caso de la formación de fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilglicerol y cardiolipinas prácticamente son idénticas a lo que hacen las bacterias, entonces no lo voy a retomar, solamente me voy a centrar en los mecanismos que se hacen de manera diferente en el caso de las células eucariotas. Entonces, como ya habíamos visto en la parte de la biosíntesis de triglicéridos, el ácido fosfatídico puede generarse a partir de tres rutas distintas, ya sea a partir del glicerol 3-fosfato, el cual pues le acoplo nada más las dos moléculas de ácido graso, la dihidroxiacetona fosfato para dar origen luego al glicerol 3-fosfato y volver a acoplarle. Así que eso específicamente, como mencionaba, es importante en el tejido adiposo o simplemente de una molécula de diacilglicerol donde nosotros podemos acoplarle el grupo fosfato. ¿Sale? Entonces, esos serían los tres posibles orígenes. Grábenselos muy bien esas rutas porque esa es la manera en la que nosotros podemos llegar a generar el ácido fosfatídico. Entonces, lo que nos interesa es tener ese precursor, ¿sale? En el caso de las células eucariotas, los fosfolípidos que son más importantes en este caso para la estructura de las membranas sería la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina, ¿sale? Ambas sustancias, aquí se las estoy poniendo del lado izquierdo, es la estructura de la fosfatidilcolina y del lado derecho la fosfatidiletanolamina. Pueden sintetizarse ya sea a partir del fosfolípido fosfatidilcerina, que es muy parecido al proceso a lo que hacen las bacterias, o además tenemos otras rutas alternativas que van a empezar precisamente con la colina y la etanolamina que se encuentran de forma libre y que podemos nosotros reutilizar o utilizar en lo que se conoce como una especie de ruta de salvamiento cuando se reciclan estos componentes de la destrucción de algunas células. Sale cosa que en las bacterias no hacen. Entonces vamos a mencionar cómo se hace estas rutas alternativas. Entonces, ya sea, este proceso es prácticamente idéntico en los dos casos, entonces lo voy a ir mencionando de manera simultánea. En el caso de que nosotros partamos de la colina o la misma etanolamina que se encuentren de forma libre, lo primero que tiene que pasar es fosforilarlos para que entonces podamos de una manera, por así decirlo, marcarlos para que se vaya entonces su destino sea la síntesis de los fosfolípidos. Entonces los vamos a fosforilar con acción de una quinasa, ya sea por ejemplo, si es la colina, pues la colina quinasa, o si es etanolamina, etanolamina quinasa. Y los productos que vamos a obtener serían fosfocolina o fosfoetanolamina, respectivamente. ¿Sale? Cada uno de estos, ahora lo que vamos a hacer es activarlos nuevamente con el intermediario del CTP a través de una reacción de transferencia donde vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos dicho con las procariotas. Es la manera en la que nosotros podemos decir o indicarles también a estos mismos intermediarios que se vayan o continúen con la ruta de biosíntesis de fosfolípidos. Entonces vamos a acoplarlos y lo que vamos a generar entonces sería una CDP colina o una CDP etanolamina. ¿Sale? Entonces esos serían los procesos. Y finalmente lo único que vamos a hacer es ahora reemplazar. En este caso vamos a hacer un ataque nucleofílico en el carbono 3 donde vamos a acoplarle el diacilglicerol, ¿sale? Entonces, el CDP colina y el CDP etanolamina van a ser los grupos que nosotros vamos a reemplazar en el diacilglicerol para dar entonces como productos los respectivos fosfolípidos, ya sea la fosfatidilcolina
o la fosfatidil-etanolamina. Entonces prácticamente solamente son 3 pasos. Tenemos los productos libres, hay que fosforilarlos con acción de las quinasas y hay que hacer una reacción de transferencia con el CTP para activarlos y finalmente pues vamos a reemplazarlos o sustituirlos, en este caso en el diacilglicerol para dar origen a los fosfolípidos, ahora sí ya completitos, ¿sale? Entonces ese sería el primer camino o la primera ruta. La segunda ruta o el segundo mecanismo para poder generar en este caso fosfatidil-etanolamina o fosfatidilcolina sería convertir directamente la fosfatidilcerina que nosotros hacemos o que nosotros podemos acoplar, similar a lo que pasaba con las moléculas de este tipo de moléculas en las bacterias. Esto lo podemos hacer mediante 2 maneras, es decir, nuestro precursor ahora va a ser la fosfatidilcerina. Entonces, la fosfatidilcerina podemos tener una enzima descarboxilasa que se encuentra en este caso en la mitocondria, que es muy similar a la enzima o el proceso que hace en las bacterias, y lo único que va a hacer para convertir de fosfatidilcerina a fosfatidiletoanolamina sería una reacción de descarboxilación. Entonces, ese sería el único paso que podemos hacer y que, como menciono, es prácticamente idéntico a lo que están haciendo las bacterias. ¿Okay? La segunda enzima sería una fosfatidiletoanolamina serina transferasa. ¿Qué significa eso? Pues que lo único que vamos a hacer es reemplazar la serina por la etanolamina que se encuentre de forma libre y entonces vamos a generar la fosfatidiletoanolamina y ahora vamos a dejar libre o suelta a la serina, ¿sale? Entonces esos serían los 2 mecanismos que yo podría generar. Entonces eso, si se fijan, es muy parecido, como les menciono, a lo que hacían las bacterias, ¿sale? Entonces, sea como sea, en este caso, la formación de la fosfatidiletoanolamina, esta puede sufrir una tercera o una posterior reacción para dar origen al otro tipo de fosfolípido que no habíamos mencionado, que era la fosfatidilcolina. ¿Sale? Entonces, esta fosfatidiletoanolamina lo que va a sufrir es una serie de reacciones de metilación, ¿sí? A través de una enzima que sería una metiltransferasa, que tenemos ahí, que sería la fosfatidiletoanolamina N-metiltransferasa o PEMT, para dar origen a la fosfatidilcolina. Entonces, a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y de dónde proviene o de dónde va a surgir, en este caso, los grupos metilo? Aquí, en el caso de los seres vivos, los casos de los animales, cuando nosotros queremos hacer una reacción de metilación, casi siempre o la molécula por excelencia que nos va a aportar estos grupos metilo va a ser una molécula derivada del aminoácido metionina, que se le llama S-adenosil L-metionina o abreviado adometionina o adenosilmetionina, ¿sale? Esta molécula de adenosilmetionina nos proporciona un grupo metilo libre que a partir de estas reacciones de las transferasas puede quitárselo a la adenosilmetionina y ponérselo entonces a la molécula que lo necesite. Para que nosotros podamos convertir entonces de fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcolina, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar 3 de estos para hacer las metilaciones y por lo tanto generar la fosfatidilcolina. Vean la diferencia entre la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilcolina, como en el grupo amino, que en este caso se muestra en color verde, pues estaba antes en la fosfatidiletoanolamina así solito, pero ya cuando le pongo los 3 grupos metilo, genero entonces la fosfatidilcolina, ¿sale? Como producto, ¿qué le pasa en este caso a la adenosilmetionina? Pues se genera un residuo, por así decirlo, que se llama adenosil homocisteína, ¿sí? Entonces ese pues ya no nos sirve y que, bueno, posteriormente luego se puede reciclar, se le pueden volver a acoplar grupos metilo y que luego se puede volver a utilizar. Entonces eso es importante desde el punto de vista bioquímico por lo que nos aporta, ¿sale? Entonces esa sería la manera en la que nosotros podemos sintetizar fosfatidilcolina, ¿ok? Y pues ya nada más nos hace falta ver o mencionar cómo se genera el fosfatidilglicerol y las cardiolipinas y además el fosfatidilinositol. Esto pues ya es una ruta bastante sencilla donde en el caso de los animales el fosfatidilglicerol esto se realiza específicamente a nivel de la mitocondria y es una ruta idéntica a la que estamos nosotros haciendo con las bacterias, ¿sale? Entonces vamos a partir en este caso de un diacilglicerol que se encuentra acoplado con el CDP, le pongo o le agrego, en este caso, perdón, otra molécula de glicerol y por lo tanto vamos a dar origen al fosfatidilglicerol y recordemos que
si nosotros juntamos un fosfatidilglicerol con otro fosfatidilglicerol, vamos a dar origen a las cardiolipinas, ¿sale? La única diferencia importante con las bacterias es que en lugar de tener el mismo mol, se tiene que acoplar un segundo CDP de acilglicerol en lugar del mismo mol de fosfatidilglicerol. Esa es una diferencia nada más en cuestión de cómo se hace la síntesis de cardiolipinas en bacterias y en eucariotas, ¿sale? Entonces, pero en sí es lo mismo, no se estresen por esa parte, ¿sale? Y en el caso del fosfatidilinositol, lo que vamos a hacer es partir nuevamente del CDP de acilglicerol y le vamos a acoplar, en este caso, una molécula que deriva de los azúcares que se llama L-mioinositol. Entonces, este se le va a acoplar, se va a desplazar obviamente en la porción CDP y vamos a dar origen al fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol que está presente en las membranas celulares, cuando nosotros recibimos una señal por parte de algunos receptores, se pueden fosforilar a partir de ciertas quinasas y entonces dar origen a diferentes derivados fosforilados, como el fosfatidilinositol trifosfato, ¿sale? O que finalmente estos de manera conjunta se les llama inosítidos, perdón, fosfoinosítidos, y que son muy importantes porque a partir de estas moléculas van a surgir como importantes precursores de los segundos mensajeros a nivel de las rutas de las vías de señalización. Entonces, esa es la función que tienen como tal las moléculas de fosfatidilinositol en la membrana celular. ¿Sale? Entonces, para que se lo graben muy bien y lo anoten, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, nuevamente con estas rutas de biosíntesis de los fosfolípidos o glicerofosfolípidos, si se les hace más fácil para que no, yo sé que las palabras como que suenan así un poquito engorrosas, pero realmente son procesos muy sencillos. Nada más vayan haciéndolo, tomando nota con respecto a cada una de las rutas o la manera en la que se van generando los diferentes fosfolípidos de manera individual para que no se lleguen a confundir, ¿sale? Entonces, pero lo importante es que identifiquen, como les había mencionado en los videos anteriores, lo que es estructura y cómo se va generando esto y las diferencias entre procariotas y eucariotas, ¿sale? Entonces, con esto terminamos la parte de biosíntesis de fosfolípidos. La siguiente lección que les voy a subir en la semana va a ser específicamente ahora sí con el metabolismo del colesterol, con las consecuencias que también tiene que ver desde el punto de vista clínico y para entrar en materia de los derivados o las moléculas que se generan a partir de este colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos vemos, estudien mucho, repasen. Adiós.